Hola, 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 mi gente linda de YouTube. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, llenos de energía positiva y listos para chismosear un poquito con nosotros. Porque hoy prepárense que tenemos un tema bomba que ha sacudido el mundo del espectáculo turco. Sí, sí, como lo oyen. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir. Pero no de la forma en que quizás se imaginan. Últimamente las redes sociales han estado que arden con rumores, indirectas y bueno, casi que explosiones públicas. Y todo parece indicar que el mismísimo Can Yaman ha explotado. ¿Pero qué lo llevó a este punto? ¿Qué pasó entre él y Demet Özdemir, la actriz con la que compartió pantalla y según muchos algo más en la exitosísima serie Erkenci? Prepárense porque hoy vamos a desentrañar este misterio, vamos a analizar los hechos, a escuchar las declaraciones y por supuesto, a dar nuestra opinión sobre todo este drama. Así que si eres fan de Can Yaman de Demet Özdemir, o simplemente te encanta el chisme del bueno, quédate pegado a este vídeo porque te prometo que no te vas a arrepentir. Y antes de que empecemos a meternos de lleno en el meollo del asunto, quiero pedirte un favor súper rápido. Si aún no estás suscrito a nuestro canal, no sé qué estás esperando. Suscríbete ahora mismo, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos, porque siempre traemos los mejores chismes, las noticias más impactantes y las entrevistas más jugosas del mundo del espectáculo. Así que no te lo pierdas. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que juntos evocan imágenes de romance, pasión y éxito arrollador. Su química en Erkenci era innegable, traspasaba la pantalla y hacía suspirar a millones de fans en todo el mundo. Y claro, como suele suceder en estos casos, los rumores sobre un romance fuera de la pantalla no tardaron en aparecer. Durante el rodaje de la serie, se les veía muy cercanos, compartían risas, miradas cómplices y gestos cariñosos. Los paparazzi no se les despegaban ni un segundo, buscando la foto que confirmara lo que muchos ya sospechaban, que Can y Demet eran algo más que compañeros de trabajo. Sin embargo, tanto Can como Demet siempre negaron rotundamente cualquier tipo de relación amorosa. Insistían en que eran grandes amigos, que se admiraban mutuamente como profesionales y que la química que se veía en pantalla era simplemente el resultado de su excelente trabajo en equipo. Pero claro, con la fama y la popularidad que alcanzaron, era difícil para los fans aceptar que no había nada más entre ellos. Las redes sociales se inundaron de mensajes, teorías y montajes que intentaban demostrar lo contrario. Y la presión mediática no ayudaba en absoluto. Después de que Erkenci llegó a su fin, Can Yaman decidió probar suerte en Italia, donde rápidamente se convirtió en un ídolo de masas. Participó en series, películas y campañas publicitarias, consolidando su estatus como una estrella internacional. Demet, por su parte, continuó trabajando en Turquía, protagonizando exitosas series y películas que la consagraron como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Pero a pesar de la distancia y de sus proyectos individuales, la sombra de Erkenci y de su supuesta relación con Can Yaman siempre persiguió a Demet. Y es aquí donde las cosas se empiezan a poner interesantes. En las últimas semanas han surgido varios rumores y especulaciones sobre una posible tensión entre Can Yaman y Demet Özdemir. Todo comenzó con una serie de comentarios y publicaciones en redes sociales que fueron interpretadas como indirectas entre ambos. Se dice que Can Yaman no estaría muy contento con la forma en que Demet se ha referido a su relación en el pasado, minimizando la importancia de Erkenci en su carrera y restándole mérito a la química que compartieron en pantalla. Algunos medios de comunicación turcos incluso han publicado supuestas declaraciones de Can Yaman en las que se queja de que Demet nunca reconoció públicamente el impacto que tuvo su trabajo juntos en el éxito de la serie. Al parecer, Can siente que Demet ha intentado distanciarse de él y de Erkenci para construir una imagen más seria y sofisticada, dejando de lado el lado más divertido y romántico que la caracterizó en la serie. Pero la cosa no termina ahí. También se rumorea que Can Yaman estaría molesto por algunas declaraciones que Demet habría hecho sobre sus parejas anteriores, insinuando que no siempre fue tratada con el respeto que merecía. Al parecer, Can considera que estas declaraciones son una indirecta hacia él y que lo dejan en una mala posición ante el público. Por supuesto, todo esto son rumores y especulaciones, pero lo cierto es que la tensión entre Can Yaman y Demet Özdemir es palpable. Y la pregunta que todos se hacen es, ¿qué fue lo que realmente dijo Demet que enfureció tanto a Can Yaman? Bueno, aquí es donde entramos nosotros.
Hemos estado investigando a fondo, hemos hablado con fuentes cercanas a ambos actores y hemos recopilado toda la información posible para tratar de entender qué fue lo que realmente pasó. Y la verdad es que no hay una respuesta definitiva. No hay una declaración específica que podamos señalar y decir, aquí está. Esto fue lo que lo enfureció. Pero sí podemos identificar varios factores que podrían haber contribuido a esta situación. En primer lugar, está la presión mediática y la constante atención que reciben ambos actores. Cada palabra que dicen, cada gesto que hacen, es analizado y diseccionado hasta el más mínimo detalle. Esto puede generar mucha tensión y estrés, especialmente cuando se trata de temas tan personales como sus relaciones sentimentales. En segundo lugar, está la diferencia de enfoques y prioridades. Can Yaman parece ser una persona más impulsiva y apasionada, que no tiene miedo de expresar sus sentimientos abiertamente. Demet, por otro lado, parece ser una persona más reservada y cautelosa, que prefiere mantener su vida privada alejada del foco público. Estas diferencias en sus personalidades y enfoques podrían haber generado malentendidos y fricciones entre ambos. Y por supuesto, está el factor de los celos profesionales. Es posible que Can Yaman se sienta un poco eclipsado por el éxito de Demet en Turquía, mientras que Demet podría sentirse presionada por la fama internacional de Can. En definitiva, la situación entre Can Yaman y Demet Özdemir es compleja y multifacética. No hay una única causa que explique su supuesta enemistad, sino una combinación de factores que han contribuido a crear esta tensión. Y ahora, la pregunta del millón, ¿hay alguna posibilidad de reconciliación? Bueno, la verdad es que no lo sabemos. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Hemos visto a parejas que se odiaban reconciliarse y a parejas que se amaban separarse. Lo que sí sabemos es que tanto Can Yaman como Demet Özdemir son dos personas talentosas y exitosas que tienen mucho que ofrecer al mundo. Y esperamos que independientemente de lo que haya pasado entre ellos, puedan encontrar la manera de superar sus diferencias y seguir adelante con sus carreras. Así que ahí lo tienen, mi gente. Un análisis completo y detallado de la supuesta explosión de Can Yaman y de lo que pudo haber dicho Demet que lo enfureció. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya ayudado a entender un poco mejor esta compleja situación. Ahora, antes de despedirme, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado en este vídeo. Primero hablamos de la química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkencikus, y de los rumores sobre un romance fuera de la pantalla. Luego analizamos las posibles causas de la supuesta tensión entre ambos, incluyendo la presión mediática, la diferencia de enfoques y los celos profesionales. Y finalmente reflexionamos sobre la posibilidad de una reconciliación y sobre el futuro de sus carreras. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante y entretenido. Su apoyo significa mucho para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo este drama? ¿Creen que Can Yaman tiene razón en estar molesto con Demet? ¿O creen que Demet está en su derecho de distanciarse de Erkencikus? Queremos saber su opinión. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Besos. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, que la cosa no termina aquí. Porque la verdad, detrás de todo este drama, hay capas y capas de detalles que merecen ser exploradas. Vamos a adentrarnos aún más en el laberinto de las relaciones públicas, las expectativas de los fans y las complejidades de la industria del entretenimiento. Para empezar, hablemos un poco más de la química en Erkencikus. No era solo una simple actuación. Era una sinergia palpable, una conexión que hacía que los personajes de Candy Beat y Saneman cobraran vida de una manera que pocas veces se ve en la televisión. Y esa conexión, obviamente, generó una expectación enorme entre los fans. Querían ver esa magia trasladada a la vida real. La presión era inmensa, tanto para Can como para Demet. Ahora imaginemos por un momento estar en sus zapatos. Constantemente asediados por los paparazzi, cada movimiento analizado, cada palabra interpretada. Es una vida sin privacidad, donde cualquier gesto, por más inocente que sea, puede ser sacado de contexto y convertirse en el titular de la semana.
Es comprensible que en esas circunstancias, ambos hayan optado por mantener su relación en un plano estrictamente profesional. Pero, ¿fue suficiente para calmar las expectativas de los fans? Obviamente no. El problema radica en que en el mundo de las series turcas, la línea entre la ficción y la realidad a menudo se difumina. Los fans se enamoran de los personajes y, por extensión, de los actores que los interpretan. Quieren creer en el final feliz, quieren que el amor que ven en la pantalla se haga realidad fuera de ella. Y cuando eso no sucede, se sienten decepcionados, incluso traicionados. Entonces, ¿qué pudo haber detonado esta supuesta explosión de Can Yaman? Vamos a analizar algunas posibilidades con más detalle. ****** La entrevista incendiaria, ***** Se rumorea que Demet, en una entrevista reciente, habló sobre la dificultad de trabajar con ciertos actores en el pasado, insinuando que no siempre se sintió valorada o respetada. Aunque no mencionó nombres, muchos fans interpretaron esto como una crítica velada a Can Yaman. Quizás él se sintió aludido y consideró que era una injusticia, especialmente si él creía haber sido un buen compañero de trabajo. Imaginen la frustración de sentirse atacado públicamente aunque sea de forma indirecta. ***** La desvalorización de Erkenci-Kuş ****. Otra teoría es que Demet, en su afán por consolidarse como una actriz seria y versátil, ha tratado de minimizar la importancia de Erkenci-Kuş en su carrera. Es comprensible que quiera demostrar que es más que solo Sanem, pero quizás Can sintió que al hacerlo, estaba restándole mérito al trabajo que hicieron juntos y al éxito que lograron como pareja en la pantalla. Para él, Erkenci-Kuş fue un punto de inflexión en su carrera, una oportunidad que le abrió las puertas al mercado internacional. Y quizás sintió que Demet no reconocía ese impacto. El factor celos profesionales no podemos descartar la posibilidad de que exista un cierto grado de competencia entre ambos. Can Yaman ha triunfado en Italia, convirtiéndose en una estrella internacional. Demet Özdemir ha consolidado su posición como una de las actrices más queridas y respetadas en Turquía. Ambos han logrado el éxito, pero en diferentes mercados. Quizás esta diferencia ha generado una cierta tensión, una sensación de que uno está eclipsando al otro. La presión de las nuevas relaciones tanto Can como Demet han tenido relaciones sentimentales después de Erkenci-Kuş. Es posible que estas relaciones hayan influido en su dinámica y en la forma en que se perciben mutuamente. Quizás los celos, la inseguridad o simplemente la necesidad de proteger sus nuevas relaciones han contribuido a crear una distancia entre ellos. Ahora, analicemos la postura de Demet. Es importante entender que ella también ha estado bajo una presión enorme desde el final de Erkenci-Kuş. Ha tenido que lidiar con las expectativas de los fans, con los rumores constantes sobre su vida amorosa y con la necesidad de demostrar que es una actriz talentosa y versátil. Es posible que Demet haya optado por distanciarse de Erkenci-Kuş como una forma de proteger su imagen y de evitar que la encasillen como la eterna Sanem. Es comprensible que quiera explorar nuevos roles y demostrar que es capaz de interpretar personajes complejos y desafiantes. También es posible que Demet haya sentido que la constante atención mediática sobre su supuesta relación con Can Yaman estaba afectando su vida personal y profesional. Quizás quería tener la libertad de seguir adelante y de construir una carrera propia, sin estar siempre asociada a su compañero de trabajo. Entonces, ¿quién tiene razón en todo esto? La verdad es que no hay una respuesta fácil. Ambos actores han tenido que lidiar con una situación compleja y desafiante. Ambos han tomado decisiones que han sido interpretadas de diferentes maneras. Y ambos probablemente tienen sus propios motivos y razones para sentirse de la forma en que se sienten. Lo que sí es cierto es que esta supuesta explosión de Can Yaman ha puesto de manifiesto las complejidades de la fama, las presiones de la industria del entretenimiento y las dificultades de mantener una relación profesional después de haber compartido una experiencia tan intensa como la de Erkenci-Kuş. Y ahora, la gran pregunta, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Veremos una reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿O la tensión entre ellos continuará? En el mundo del espectáculo, todo es posible. Hemos visto a parejas que se odiaban reconciliarse y a parejas que se amaban separarse. Lo que sí sabemos es que tanto Can como Demet son dos personas talentosas y exitosas que tienen mucho que ofrecer al mundo.
Y esperamos que independientemente de lo que haya pasado entre ellos, puedan encontrar la manera de superar sus diferencias y seguir adelante con sus carreras. Quizás en algún momento ambos actores puedan sentarse a hablar y aclarar sus diferencias. Quizás con el tiempo puedan llegar a entenderse y a perdonarse. O quizás simplemente decidan seguir caminos separados. Lo que sí es importante es que los fans respeten sus decisiones y les permitan seguir adelante con sus vidas. Al final del día, Can Yaman y Demet Özdemir son personas reales, con sentimientos y emociones. Merecen ser tratados con respeto y comprensión. Así que ahí lo tienen, mi gente. Un análisis aún más profundo y detallado de la supuesta explosión de Can Yaman y de lo que pudo haber dicho Demet que lo enfureció. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya ayudado a entender un poco mejor esta compleja situación. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ahora que conocen más detalles? ¿Han cambiado de opinión sobre quién tiene razón? Queremos saber su opinión. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Besos. Y recuerden, el chisme es bueno, pero siempre con respeto.